En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en una de las escenas más poderosas y conmovedoras de toda la historia bíblica, la crucifixión de Jesús. Pero no solo te contaremos los hechos como probablemente ya los conoces. Vamos a explorar el verdadero significado espiritual detrás del sacrificio del Hijo de Dios, y además, descubriremos el oscuro y crudo contexto histórico de este método de ejecución tan cruel como simbólico. Prepárate para una experiencia épica, emocional y profundamente reveladora. Comienza aquí la historia de un sacrificio que cambió la humanidad para siempre. El sol comenzaba a levantarse sobre Jerusalén, y el aire aún frío de la madrugada soplaba entre las piedras del antiguo camino. Las calles, aunque tranquilas por un momento, ya estaban impregnadas por el murmullo de algo inevitable. Esa mañana no era un día común. Algo sagrado y brutal se gestaba entre el cielo y la tierra. Jesús de Nazaret, el hombre que predicó amor, perdón y salvación, había sido entregado. Su destino, la cruz. No una muerte rápida, no una ejecución escondida. La cruz, el espectáculo más cruel que Roma podía ofrecer. La crucifixión no fue inventada por los romanos, pero sí perfeccionada por ellos. Fue diseñada para humillar, torturar y enviar un mensaje claro a todo aquel que osara desafiar el poder del imperio. Se colocaban las cruces a la vista de todos, en las afueras de las ciudades, en los caminos transitados, como una advertencia viva y moribunda de lo que les esperaba a los rebeldes, los ladrones y los herejes. Morir en la cruz era ser declarado enemigo del mundo. Pero en el caso de Jesús, el mundo que lo condenaba era el mismo que él vino a salvar. El juicio que llevó a Cristo al madero fue una farsa montada en la sombra. Testigos falsos, líderes religiosos cegados por el orgullo, y una multitud manipulada gritaron al unísono: «¡Crucifícalo!». Pilato, el gobernador romano, se lavó las manos, pero no su conciencia. Él sabía que aquel hombre era inocente. Y sin embargo, cedió a la presión política. Así se selló el destino del Cordero de Dios. Mientras Jesús cargaba la cruz, cada paso era un eco de la profecía. El peso de la madera era poco comparado con el peso de nuestros pecados. Las mujeres lloraban, los soldados se burlaban, y el Mesías guardaba silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque entendía que su misión no era defenderse, sino redimir. Al llegar al Gólgota, el lugar de la calavera, los clavos perforaron no solo su carne, sino el corazón mismo del mundo. El cielo se preparaba para oscurecerse, no solo con nubes, sino con el dolor del Padre. Y así, suspendido entre el cielo y la tierra, entre dos ladrones y entre dos mundos, el humano y el divino, comenzaba el momento que dividiría la historia en dos, antes y después de Cristo. Ahora que hemos iniciado este viaje, exploraremos cómo este acto, lleno de dolor, escondía la mayor promesa espiritual jamás dada a la humanidad. Quédate con nosotros y no te pierdas la continuación de esta historia que, aunque comenzó en la cruz, termina en victoria. El cuerpo de Jesús colgaba, y el mundo, por un instante eterno, contuvo el aliento. No hubo ejércitos de ángeles descendiendo, no hubo rayos cayendo del cielo. Solo un silencio profundo, sagrado. Pero en ese silencio, hablaba Dios. Cada gota de sangre que caía desde sus manos clavadas al madero era un mensaje de amor. Cada suspiro, una oración por la humanidad. Cada latido débil de su corazón, una declaración eterna: «Te amo». La crucifixión no era solo un castigo físico. Era una vergüenza pública. Se despojaba a la víctima de su ropa, de su dignidad, de todo vestigio de humanidad. Y sin embargo, en esa desnudez, Jesús estaba revestido de gloria. Porque nadie le quitó la vida. Él la entregó. Voluntariamente. Por ti. Por mí.
Por todos. Los soldados lo rodeaban, indiferentes, jugando a los dados con su túnica. Uno de ellos, sin saberlo, cumplía una profecía escrita siglos antes. Los fariseos observaban desde lejos, algunos satisfechos, otros confundidos. ¿Cómo podía ese hombre, que decía ser el Hijo de Dios, permitir semejante humillación? Lo retaban: si eres el Mesías, bájate de la cruz. Pero no entendían que su poder no estaba en bajarse, sino en permanecer, en aceptar la cruz por amor, en redimir desde la agonía. En medio de esa escena desgarradora, una voz se alzó entre los gritos, la de uno de los ladrones crucificados junto a él. Un hombre condenado. Sí, pero con los ojos del alma abiertos. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento, Jesús, aun en medio del dolor más atroz, pronunció palabras que cruzaron la eternidad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el verdadero poder de la cruz. No solo redimir a los justos, sino abrazar a los que caen. No solamente premiar a los fuertes, sino rescatar a los que se rinden. En el corazón del Evangelio, no hay juicio sin misericordia. En la cima del Gólgota, no hubo condenación sin redención. Y en el rostro ensangrentado de Jesús, no había rencor, sino compasión. Y si hasta ahora estás sintiendo el peso y el poder de esta historia, permíteme invitarte a algo. Si este tipo de contenido resuena en tu alma, si quieres descubrir más historias bíblicas con profundidad, con contexto, con amor por la palabra y respeto por su mensaje, dale like a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí exploramos la Biblia como nunca antes, desentrañando no solo sus textos, sino su corazón. Queremos que formes parte de esta comunidad de fe, historia y verdad. Gracias por acompañarnos. Porque lo que sigue en esta historia, amigos, es aún más profundo. Descubriremos el contexto histórico detrás del método de crucifixión. Cómo y por qué el Imperio Romano adoptó esta forma brutal de ejecución. Y qué significaba exactamente ser condenado a morir en una cruz. Quédate con nosotros, lo más impactante está por venir. La cruz. Hoy símbolo de redención y fe. Pero en tiempos del Imperio Romano, era el emblema del horror. El método de ejecución más humillante, reservado para los peores criminales, rebeldes y esclavos. La crucifixión no solo buscaba la muerte, buscaba escarmentar. Era un espectáculo. Una advertencia pública escrita con carne desgarrada y huesos expuestos. Un recordatorio cruel de lo que pasaba cuando alguien desafiaba el poder de Roma. Los romanos no inventaron la crucifixión, pero la perfeccionaron. Tomaron lo que otros pueblos usaban para castigar, y lo convirtieron en una máquina de tortura milimétricamente pensada. Antes de llegar al madero, la víctima era flagelada con látigos de cuero trenzado con huesos y metal. Este castigo por sí solo dejaba a muchos al borde de la muerte. Y los que sobrevivían, cargaban luego con la cruz, o al menos con la parte más pesada, el patibulum, hasta el lugar de la ejecución. Era una marcha de vergüenza, acompañada por burlas, escupitajos y golpes. En Jerusalén, el lugar elegido era el Gólgota, la calavera, un sitio elevado y visible. La víctima era despojada de toda vestimenta, un acto deliberado para humillarlo, y luego era clavada al madero. Las manos no se perforaban exactamente en las palmas, sino en las muñecas, donde los nervios eran más sensibles y podían soportar el peso del cuerpo. Los pies, superpuestos y fijados con un solo clavo. Luego, la cruz se levantaba. No rápidamente, como en las películas, sino con violencia, cayendo en un agujero preparado, dislocando muchas veces los hombros del crucificado por el impacto. La muerte podía tardar horas,
oh días. No se debía solo a la pérdida de sangre, sino a la asfixia lenta. Cada vez que la víctima quería respirar, debía impulsarse con los pies, desgarrando más la carne. El cuerpo colgaba de los clavos, y cada movimiento era un tormento. La piel, expuesta al sol, al polvo, a los insectos. Y si la muerte tardaba demasiado, los soldados rompían las piernas con una maza, impidiendo el impulso necesario para respirar. Era un proceso calculado para destruir, física y psicológicamente. Jesús no fue el único crucificado aquel día. Pero su muerte fue distinta. Porque Él no estaba allí por sus crímenes, sino por los nuestros. Porque su sacrificio no fue una derrota, sino una victoria disfrazada de dolor. Porque aunque los clavos atravesaron su carne, no pudieron perforar su espíritu. Porque cada herida, cada espina, cada palabra fue parte de un plan eterno de redención. Y aquí ocurre algo profundamente simbólico. Los evangelios nos dicen que, en el momento de su muerte, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, donde residía la presencia de Dios, del resto del mundo. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. Pero en el instante en que Jesús entregó su espíritu, esa barrera fue destruida. Dios ya no estaba apartado. Ahora estaba accesible. El sacrificio fue perfecto. El camino quedó abierto. La cruz no era solo el fin, era el comienzo. Y si hasta este momento sientes que la historia de Jesús es más que un relato antiguo, si sientes que algo dentro de ti se mueve al escuchar esto, quédate. Porque hablaremos del impacto espiritual de la crucifixión. ¿Qué significa realmente para la fe cristiana? ¿Cómo puede transformar nuestras vidas hoy, 2000 años después? No es solo historia. Es eternidad hablándonos. En el vídeo de hoy, estamos hablando de la cruz, el dolor que redimió al mundo, y si has llegado hasta aquí, ya sabes que no estamos ante una simple ejecución romana. Estamos ante el acontecimiento espiritual más poderoso y transformador de la historia. Porque la cruz no solo levantó a un hombre, levantó a toda la humanidad caída. Cuando Jesús fue clavado en el madero, llevó consigo mucho más que su cuerpo desgarrado. Cargó el pecado del mundo. Cada mentira, cada traición, cada acto de violencia, cada lágrima derramada por el sufrimiento humano, todo fue depositado sobre sus hombros. Y aunque muchos lo miraban sin entender, aunque los soldados lo ridiculizaban, y los fariseos creían que habían vencido, en lo invisible se libraba una batalla eterna. Jesús no gritó consumado es porque se rendía. Lo gritó porque había ganado. Consumado es. En esas palabras se encierra la victoria del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, del cielo sobre el infierno. Él no fue víctima, fue voluntario. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, yo la entrego por mi propia voluntad. Esta verdad cambia radicalmente nuestra percepción. Porque la cruz no fue un accidente trágico. Fue una decisión divina. Un plan gestado desde antes de la creación del mundo. Espiritualmente, la cruz representa el puente entre Dios y el hombre. Antes de ella, el pecado separaba. La humanidad vivía detrás de un velo, detrás de leyes imposibles de cumplir, detrás de sacrificios constantes para intentar purificarse. Pero en ese madero, el Cordero Perfecto fue ofrecido una vez y para siempre. Ya no hacen falta más sacrificios. Ya no hay más separación. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Somos hechos hijos. Somos reconciliados. Y eso nos lleva a una reflexión personal. ¿Qué significa la cruz para ti? Porque no basta con saber que Jesús murió. Miles han muerto crucificados. Lo transformador es saber que murió por ti.
que te miró desde el Gólgota, con la espalda rota y la frente ensangrentada, y pensó en tu nombre. Que no bajó de la cruz porque su amor por ti fue más fuerte que el dolor. Que, aunque pudo llamar legiones de ángeles, eligió quedarse, por amor. Muchos buscan en la vida señales, respuestas, sentido. Pero la cruz es la respuesta. Es Dios diciendo, estoy aquí. No te he olvidado. Te amo más de lo que puedes comprender. En el madero, el amor dejó de ser un concepto y se convirtió en carne, sangre y sacrificio. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que esta verdad puede transformar tu vida, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y deja tu like. Porque aquí hablamos de historias bíblicas, no como cuentos del pasado, sino como realidades que aún arden en el alma. Exploramos el dolor, la redención, la fe, y la eternidad con un enfoque profundo, espiritual y humano. Porque necesitamos recordar. Necesitamos volver al origen. Ahora, vamos a hablar de cómo el mundo reaccionó a la crucifixión. ¿Qué pasó en Jerusalén, en el imperio, entre los discípulos? ¿Qué despertó este acto aparentemente trágico en la historia de la humanidad? Y recuerda, no estás solo. Alguien te amó hasta darlo todo. En Jerusalén, el eco del grito de Jesús Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, no fue solo un susurro entre colinas. Fue un estremecimiento que sacudió el alma del mundo conocido. Aquella tarde oscura, en pleno mediodía, el cielo se cubrió de sombras, la tierra tembló, y el velo del templo, símbolo de la separación entre Dios y el hombre, se rasgó de arriba abajo. No fue un símbolo menor. Fue una declaración espiritual de dimensiones eternas. El acceso a Dios ya no estaba restringido. Los soldados romanos, endurecidos por cientos de ejecuciones, observaron algo distinto en aquel hombre crucificado. El centurión, al ver cómo expiró, exclamó con asombro, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Qué había visto? No fue solo la oscuridad, ni el temblor de la tierra. Fue la serenidad con la que Jesús entregó su vida. La compasión con la que pidió perdón por sus verdugos. La dignidad con la que enfrentó el horror del dolor. Fue testigo de una muerte distinta, una muerte divina. Por otro lado, los fariseos, esos guardianes de la ley, creyeron haber triunfado. Pero algo en su interior temblaba. Sabían que habían crucificado a un inocente. Lo supieron cuando los testimonios falsos se contradecían. Lo supieron cuando Pilato, a pesar de sus dudas, accedió a la presión del pueblo. Y lo supieron con certeza cuando la tierra se estremeció y la oscuridad cayó. Muchos de ellos, según los relatos, más adelante se convertirían. Porque el impacto de la cruz no terminó en el Calvario, apenas comenzaba. Los discípulos, sin embargo, se encontraban dispersos, confundidos, temerosos. La esperanza que habían depositado en Jesús parecía haber muerto con él. Pedro lloraba por su negación. Juan, que permaneció al pie de la cruz, tenía el alma desgarrada. María, la madre de Jesús, sostenía un silencio sagrado que ningún dolor humano podría describir. La escena posterior a la crucifixión fue un luto silencioso, una pausa en el tiempo, como si el universo contuviera el aliento. Pero aún en ese luto, algo nuevo comenzaba a gestarse. Porque la cruz no solo fue un evento espiritual, sino también un catalizador histórico. En los días posteriores, los seguidores de Jesús comenzarían a comprender la profundidad del mensaje. Las escrituras que hablaban del Mesías sufriente empezaban a cobrar sentido. Y en el corazón de aquellos discípulos, la llama de la fe empezaba a arder nuevamente. En el Imperio Romano, la crucifixión de Jesús sería vista, al principio, como la muerte de un líder judío más.
Pero esa visión cambiaría pronto. En pocas décadas, los escritos sobre su vida, muerte y resurrección circularían entre comunidades. Su mensaje cruzaría mares, montañas y lenguas. Y aquella cruz, antes símbolo de vergüenza y castigo, se convertiría en el emblema más poderoso de esperanza, redención y vida eterna. El mundo no quedó igual después de esa tarde. No podía. Porque no fue solo un evento en el tiempo, sino un impacto eterno. Desde entonces, millones mirarían hacia el Gólgota no con horror, sino con adoración. Porque allí, en la cima del dolor humano, floreció la mayor expresión de amor divino. Y así, al pasar los siglos, ese mensaje seguiría transformando corazones. La cruz atravesaría imperios, religiones, culturas, enfrentando persecución, rechazo, y sin embargo, seguiría en pie. Porque no hay nada más firme que un amor que muere por los demás. Vamos a adentrarnos en el momento más inesperado y glorioso, lo que ocurrió 3 días después. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Qué sintieron las mujeres que llegaron al sepulcro? ¿Qué significa, realmente, la resurrección dentro de este contexto histórico y espiritual? Acompáñame, lo mejor está por venir. La noche se había prolongado por 3 días. 3 días de silencio, de incertidumbre, de corazones rotos y fe tambaleante. Pero en la madrugada del tercer día, mientras el cielo apenas comenzaba a clarear, algo imposible ocurrió. María Magdalena, junto con otras mujeres, se dirigió al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús. Llevaban perfumes, pero también una pena que les pesaba el alma. Sin embargo, al llegar al lugar, encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Fue el inicio de lo que cambiaría para siempre la historia humana. Un ángel, resplandeciente como el relámpago, les dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. Aquellas palabras, sencillas y poderosas, rompieron el silencio del universo. El que había sido crucificado, muerto y sepultado, estaba vivo. No como una aparición espiritual, no como un símbolo. Vivo, en cuerpo y alma. El Hijo de Dios había vencido la muerte. Jesús se les apareció a las mujeres primero. A María Magdalena, que corrió a abrazarlo entre lágrimas. Luego a los discípulos camino a Emaús, que no lo reconocieron hasta que partió el pan. Más adelante, se presentó en medio de sus seguidores, mostrando sus manos traspasadas y su costado herido. Tomás, el incrédulo, al tocar sus heridas, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Con cada aparición, Jesús no solo confirmaba que había resucitado, sino que traía paz, dirección y propósito. No vino a vengarse de quienes lo crucificaron, sino a dar a sus discípulos la misión más grande jamás encomendada: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La resurrección, desde una perspectiva espiritual, es el triunfo absoluto del amor sobre el odio, de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre la desesperación. Es la confirmación de que Jesús no fue solo un gran maestro o un mártir heroico, sino el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Desde un punto de vista histórico, el impacto fue inmediato. Los mismos discípulos que habían huido, temerosos, salieron a predicar con valentía. Estaban dispuestos a morir, y muchos lo hicieron, porque no defendían una idea, sino que daban testimonio de algo que habían visto con sus propios ojos: Jesús vivo después de haber sido crucificado. Ese hecho encendió una llama que ni el poder de Roma pudo apagar. Los romanos intentaron silenciarlo. Los líderes religiosos lo negaron. Pero la historia estaba escrita en las almas. Porque cuando la verdad arde en el corazón, no hay decreto,
espada o imperio que la pueda extinguir. La resurrección es la respuesta divina a la injusticia de la cruz. Es el acto de amor más sublime, no solo por quienes vivieron entonces, sino por toda la humanidad. Jesús venció la muerte para abrirnos un camino hacia la vida eterna. La cruz no fue el final, sino el comienzo. Y así, la piedra removida del sepulcro representa más que un milagro. Es un llamado. Un llamado a vivir con fe, a confiar en que, aunque todo parezca perdido, Dios tiene la última palabra. Un llamado a no temerle al sufrimiento, porque cada dolor redimido puede dar frutos eternos. En la última parte de esta historia, nos vamos a adentrar en el legado eterno de la crucifixión y la resurrección. Veremos cómo este evento transformó la historia de la humanidad, las culturas y las vidas individuales, incluyendo la tuya y la mía. Porque el eco del Gólgota no se detuvo hace 2000 años. Sigue resonando hoy, en cada alma que decide mirar la cruz y creer. Hoy, hablamos del acontecimiento más trascendental de la historia, la crucifixión de Cristo, su resurrección, y el mensaje eterno que dejó grabado en la conciencia del mundo. Pero lo que estás a punto de escuchar no es solo una reflexión histórica, ni siquiera solamente espiritual. Es un llamado directo a tu alma. Después de la resurrección, los discípulos no volvieron a ser los mismos. Pedro, que lo negó 3 veces, se convirtió en una roca inquebrantable. Juan, que vio morir al Maestro desde la cruz, dedicó su vida a proclamar el amor que brota del costado abierto de Cristo. Saulo, perseguidor feroz, fue cegado por la luz del resucitado y renació como Pablo, el apóstol de las naciones. Todos ellos fueron transformados, porque la cruz no solo mata, también renueva. Porque la cruz no solo duele, también da vida. Ese es el poder del mensaje cristiano. Dios no eligió reinar desde un trono de oro, sino desde 2 maderos cruzados. No se coronó con joyas, sino con espinas. Y no venció con ejércitos, sino con el perdón. Porque el amor verdadero no impone, se entrega. A lo largo de los siglos, la cruz se convirtió en refugio para el oprimido, consuelo para el doliente, fuerza para el débil. En los catacumbas del imperio, en los desiertos del exilio, en las celdas del martirio, la cruz fue estandarte. No porque fuera un símbolo de muerte, sino porque era una promesa de redención. Hoy, 2000 años después, sigue siendo así. Tú que estás viendo este vídeo, quizás llevas una cruz en silencio. Tal vez atraviesas dolores que no entiendes, pérdidas que no sabes cómo explicar, soledades que te pesan. Pero escucha esto. Cristo también pasó por ese valle. Fue traicionado, azotado, humillado, colgado. Pero al final, resucitó. Y si Él venció, tú también puedes. Esa es la esperanza eterna que late en cada latido del cristianismo. Que no importa cuán oscura sea tu noche, siempre hay una mañana. Que no importa cuán pesada sea tu cruz, nunca la cargas solo. Que no importa cuán rota esté tu vida, Dios la puede restaurar. No porque seas fuerte, sino porque Él lo es. Y por eso te invito, al cerrar este vídeo, a mirar la cruz no con culpa, sino con gratitud. A mirar el sepulcro vacío no con dudas, sino con fe. Y a mirar tu propia vida no con temor, sino con esperanza. Porque si el amor pudo vencer la muerte, también puede vencer lo que sea que estés enfrentando ahora mismo. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like y suscríbete. En este canal hablamos de historias bíblicas, no solo para aprender, sino para transformar. Porque creemos que cada relato, cada personaje, cada línea de la palabra, tiene algo para decirte hoy. Y si tienes un testimonio, un comentario, una petición o simplemente algo que decir desde lo profundo de tu fe, te invito a dejarlo aquí abajo. Nos encantaría leerte y orar contigo. Recuerda esto, no estás solo. Cada herida puede ser redimida, cada lágrima puede ser recogida, cada alma puede volver a nacer. Y para cerrar este viaje, te dejo esta frase. La cruz no fue el final de Jesús, fue el inicio de tu esperanza.
Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.